Bienvenidos en esta hora a nuestro devocional Palabras de Esperanza de nuestra Iglesia Bíblica Torrefuerte. Hoy estamos aquí, este día 20 de octubre, para compartir con ustedes algunas ideas sobre un tema que es muy especial y que tiene que ver con el papel de la gracia dentro del funcionamiento de la Iglesia. En estos días hemos estado trabajando y hemos estado reflexionando acerca de la importancia de la iglesia, qué es la iglesia, cómo funciona y demás. Pues bien, cuando nosotros pensamos en todos estos elementos que tienen que ver con la iglesia, que son elementos de relación entre nosotros, pues tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo es que la iglesia puede funcionar? ¿Cuáles son los elementos o la esencia que hace que la iglesia sea iglesia? Bueno, obviamente, cuando tratamos estos temas, pues tenemos que enfocarnos necesariamente en el concepto de la salvación, lo que Cristo hizo por nosotros. Sabemos que nosotros somos parte de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado, pagó por nosotros para llevarnos a la vida eterna. Y eso nos hace miembros de este grupo de iglesia, de este grupo que llamamos iglesia. Sin embargo, sin duda se han ustedes alguna ocasión preguntado cómo es que una iglesia puede funcionar. Es como una familia, lo hemos mencionado varias veces, ¿verdad? Cuando hablamos de la iglesia y pensamos en el cuerpo, en el grupo de gente, pues la mejor ilustración es precisamente una familia. Y la pregunta fundamental, la pregunta principal es, ¿qué hace que una iglesia o una familia funcione? ¿Sí? Yo sé, ¿verdad? Como iglesia, como familia, perdón, muchas veces nosotros nos peleamos, nos enojamos, nos decimos cosas dentro de la familia, pero continuamos, ¿sí? Aún podemos mostrar nuestro desacuerdo en ciertas cosas, pero seguimos en ellas. ¿Por qué? Porque somos familia. Es aquí donde entonces entramos a preguntarnos, ¿qué hace esto? ¿Qué hace que la familia se mantenga unida? Y es lo mismo que preguntarnos qué hace que la iglesia funcione. ¿Por qué? Porque sin duda nos hemos encontrado en alguna ocasión con el hecho de que no estamos de acuerdo con ciertas decisiones que se toman o no estamos de acuerdo con ciertas actitudes que se ven, ¿verdad? Y a veces llegamos a pensar que cuando hablamos de la iglesia, incluso estamos hablando de un cuerpo hasta perfecto, que jamás se equivoca, un cuerpo que todo lo hace, pero bien medido y que no hay manera de equivocarse. Pero tristemente nos damos cuenta que no. Muchas de las veces, tanto el liderazgo como la membresía de la iglesia comete errores, ¿no? Fallamos. No estamos hablando de pecados, no estamos hablando de las fallas que tenemos. Y aun cuando pecamos, la pregunta es cómo podemos hacer para poder subsistir. Yo me he encontrado en algunas ocasiones con grupos que por no estar de acuerdo desaparecen, están tan enojados entre ellos mismos que ya no pueden seguir funcionando. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para que la iglesia funcione? ¿Qué es lo que nos puede hacer estar juntos y seguir adelante aún en los desacuerdos? Bueno, hay un texto, hay una palabra que aparece en un texto de la Biblia que para mí es muy claro, ¿verdad? Y es ese texto o esa palabra, perdón, que nosotros entendemos y que es la palabra gracia. ¿Cómo podemos hacer para que la iglesia funcione? Bueno, la única manera es teniendo gracia. Fíjense que me llamó mucho la atención buscando en la Biblia un texto que aparece ahí en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 4. El Señor había mandado a sus discípulos a ministrar y les dijo todo lo que tenían que hacer y les da esta orden: sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios. Está hablando de todo el ministerio que ellos iban a desarrollar, todas las cosas grandes y maravillosas que Dios iba a hacer con ellos. Pero termina con estas palabras: de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué hace que la iglesia pueda funcionar? Lo único que hace que la iglesia pueda funcionar es la gracia. La gracia de Dios que ha sido puesta en nosotros. No solamente la gracia que nos puso a nosotros dentro de la iglesia, sino la gracia con la que nosotros debemos de vivir y relacionarnos entre nosotros mismos. Miren, hay muchos ejemplos de este funcionamiento de la gracia dentro de la iglesia. Por ejemplo, siempre me ha llamado la atención que cuando Pablo escribió sus cartas, no sé si ustedes se fijaron de esto, cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento, siempre empieza con un saludo que dice gracia, gracia y paz, ¿verdad? Dos elementos muy interesantes, gracia y paz. No está diciendo nada más, que Dios les dé gracia y que Dios les dé paz. Está mencionando que en la relación entre nosotros, dos elementos son importantes, la gracia y la paz. Es curioso también que en el mismo pasaje en Efesios capítulo 1, versículo 7, Pablo escribió que Dios nos perdonó a nosotros y nos perdonó por gracia. Por gracia fueron lavados nuestros pecados, por gracia fuimos limpiados. Además de esto, también en Efesios 2:8 nos dice que la salvación la hemos obtenido por gracia. Es decir, si nosotros estamos viviendo en una relación con Dios, ¿es por qué? Porque Dios tuvo gracia de nosotros, ¿sí? Además de esto, en Filipenses 1:7 y en Efesios 4:7, nos dice también que Dios nos puso dentro de la iglesia, nos colocó como miembros de la iglesia por gracia. Así que si ustedes observan, todo lo que sucede dentro de la vida de la iglesia tiene una constante. Y esa constante es la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios no solamente en el sentido de ubicarnos dentro de la iglesia, sino también es la gracia de Dios que nos permite vivir y practicar todo lo que hacemos en la iglesia. Esto me lleva entonces a hacerme una pregunta, y creo que ustedes también se la han hecho en alguna ocasión. Y es esto: ¿qué es entonces la gracia? Sí, sabemos la definición teológica. Gracia es un favor inmerecido. Pero cuando lo vemos en el terreno relacional, ¿cómo lo podemos entender? Cuando yo me relaciono contigo y tú te relacionas conmigo, ¿cómo entiendo la gracia? Bueno, yo podría decir, y me atrevería a llevarte a esta idea, que la gracia es esa capacidad que Dios nos ha dado a sus hijos, a las personas que vivimos en relación con Él, ¿sí? Es esa capacidad de poder relacionarnos y aceptarnos entre nosotros, aun cuando no estemos de acuerdo. Yo no sé si has pensado en esto, ¿verdad? Porque a veces llegamos a pensar que solamente me voy a poder llevar, solamente voy a poder convivir y solamente me voy a sentir bien con aquellas personas con las que estoy de acuerdo. ¿Y qué pasa con las que no estoy de acuerdo? Muchas de las veces yo me he fijado que podemos empezar relaciones muy bonitas, pero ustedes no me van a dejar mentir. Llega el momento cuando de pronto decimos, ¡ay! Esto no me lo esperaba. Esto no era lo que yo creía. Y empezamos a buscar formas de salir. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando gracia. La gracia es un elemento, como decíamos, no es una capacidad que Dios nos ha dado, porque recuerden, nos salvó por gracia, nos puso en la iglesia por gracia, nos perdonó por gracia y su gracia está trabajando día tras día con nosotros.
Entonces, cuando nosotros llegamos a esas situaciones en donde nos sentimos oprimidos o nos sentimos decepcionados o nos sentimos alejados, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos gracia. La gracia, entonces, es esa capacidad también que nos ayuda a construir en lugar de destruir. ¿Por qué? Porque como escuchábamos en el sermón del domingo en la iglesia, muchas de las veces cuando algo con lo que no estamos de acuerdo aparece, pues inmediatamente empezamos a juzgar, empezamos a criticar, empezamos a decir que no nos gusta y cosas por el estilo. ¿Por qué no pensar de una manera distinta? ¿Sí? Si no estoy de acuerdo, si no me gusta, ¿por qué no le aplicamos gracia? Y decimos, está bien. ¿Sí? Tú tienes esa perspectiva, tú tienes esa idea. Entonces, uh, lo que puedo hacer, ¿no? Es relacionarme contigo y construir una relación contigo, pero lo hago con gracia. Te otorgo a ti gracia y yo practico la gracia. Entonces, la gracia, fíjense, nos ayuda a edificarnos, nos ayuda a construir relaciones en lugar de destruir relaciones. Sí. Y lo curioso del asunto que yo veo en la Biblia, y ustedes lo podrán ver, es que el objetivo que Dios tiene también para nosotros como sus hijos es que seamos ministros de gracia. Estaba leyendo por aquí un libro en donde precisamente se llama El despertar de la gracia. Por aquí lo tengo. Y en un capítulo muy interesante, el autor del libro empieza haciéndonos unas preguntas. Este es el doctor Swindoll, que hace estas preguntas. Cuando cumples tu ministerio, ¿expresas gracia? Es curioso, ¿verdad? Que muchas de las veces nosotros utilizamos el ministerio para mandar, para ordenar, pero ¿ejercemos gracia en nuestro ministerio? También pregunta, ¿le das a las personas, le da a las personas a las que sirve la libertad de ser lo que son o ellos tienen que ser lo que usted espera que sean? Actuar con gracia significa que nosotros debemos ayudar a las personas y darles libertad para que sean como son. ¿Sí? Otra pregunta hace, dice, ¿manipula y controla a los demás o les da libertad? Si nosotros somos ministros de gracia, ¿estamos dándoles libertad a las personas o estamos buscando manipularlas? Cuando la gente está a su lado, ¿esas personas se sienten libres o se sienten intimidadas? ¿Pueden platicar contigo libremente o son personas que van a estar temerosas de que pues a lo mejor van a decir algo y tú te vas a molestar y vas a reaccionar? ¿Cómo actúa la gente contigo? ¿Se está usted formando personas espontáneas, creativas, llenas de gozo o cautivos y temerosos? Esas expresiones es una expresión de gracia. Y finalmente hace una última pregunta y dice, ¿anima y da seguridad a aquellos a quienes sirve? O simplemente cuando tú estás sirviendo, estás enseñando, estás compartiendo, lo único que haces es mostrarle a las personas cuán pecadores y cuán ineptos son porque no hacen lo que tú esperas. Fíjense, este es un ministrar, entonces ministrar con gracia. Dios quiere que nosotros seamos ministros de gracia. ¿Sí? Recuerden, fuimos salvados por gracia, perdonados por gracia, incluidos en la iglesia por gracia, y la gracia debe estar en nosotros constantemente. ¿Cómo lo estamos expresando? Bueno, la pregunta ahora es, ¿cómo puedo hacer para convertirme en un verdadero agente o ministro de gracia? Pues permítanme darles aquí algunas ideas así muy rapiditas, ¿no? Yo creo que la primera idea que quiero compartir con ustedes es la idea de que no debemos de juzgarnos unos a otros. Aún cuando tú sabes que las cosas no son correctas, de lo que se trata es de corregir el error, no de juzgar a la persona que lo cometió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones por un error
¿verdad? Vamos sobre la persona y le cortamos la cabeza incluso con la crítica, ¿verdad? Y la persona ya no va a querer trabajar más en la iglesia, ya no va a querer buscarnos a nosotros porque ellos sienten, perdón, que nosotros estamos encima de ellos buscando perfección, ¿sí? Ok, se equivocó, falló, ¿qué debemos hacer? Bueno, vamos a corregir lo que se puede corregir, pero vamos a amar a nuestro hermano, ¿sí? No lo vamos a juzgar. Esa es una forma. La segunda forma, y eso es muy importante y tiene que ver con nosotros mismos, es que si yo quiero ser un ministro de gracia dentro de la iglesia, tengo que aprender a negarme a mí mismo. ¿Cuántas veces yo he querido que cosas sucedan en la iglesia y digo, ay, a mí me gustaría que sea de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así soy, así me gustan los himnos de esta manera, me gusta la organización de esta forma, me gusta el orden de esta forma. Bueno, muchas de las veces si yo quiero ser ministro de gracia, tengo que aprender a negarme. ¿Por qué? Porque si yo me niego a mí mismo, te estoy dando a ti la oportunidad de ser tú y de ser libre. No voy a manipularte, no voy a oprimirte, ¿sí? Simplemente tengo que aprender a qué, a decirme a mí mismo, no, ni modo, ¿sí? Es el tiempo de que él disfrute, es el tiempo de que haga las cosas como a él le gustan, ¿sí? ¿Por qué? Porque él también está viviendo por gracia. Y una tercera cosa es aprovechar las oportunidades para ayudar. Hay infinidad de situaciones que se presentan en la iglesia y pues tristemente lo único que hacemos, ¿verdad? Es chismear acerca de ellas. Ay, no, pues yo, ay, no, que fue esto, no, que fue por allá. Y empezamos esa manipulación y ese chismerío, ¿verdad? En lugar de aprovechar la oportunidad para ayudar. ¿Cómo puedo yo ayudar a resolver ese problema? ¿Cómo puedo yo ayudar llevando paz, tranquilidad? ¿Cómo puedo yo llevar ánimo en medio de esa situación triste? Bueno, en esos momentos vamos a aprovechar para ayudar a las personas. Además de esto, por último, ¿no? Yo quisiera decirte algo, ¿no? Cuando veas situaciones que son muy, muy, muy difíciles, dale gracias a Dios. Y piensa y recuerda que todo está en las manos de Dios, no en las tuyas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. ¿Sí? Dios no me dio las cosas porque yo las mereciera. Dios no me dio las cosas porque yo sea perfecto. Dios me dio las cosas a pesar de que soy imperfecto. Dios me miró con misericordia y me puso donde me ha puesto. Lo mismo debemos pensar todos. Si nosotros ejercemos una vida de gracia dentro de la iglesia, esa gracia va a empezar a fluir por la iglesia y va a hacer que la iglesia se convierta en un verdadero centro de gracia. No nada más es una gracia teológica donde Dios nos salvó, sino que es una gracia práctica, vivencial, en la que estamos inmersos tú y yo día tras día. Así que, ¿qué te quiero dejar en este día, en este domingo, para que lo reflexiones? Pues yo quiero dejarte las mismas preguntas que encontraba yo en el libro, ¿verdad? ¿Eres un ministro de gracia? ¿Estás funcionando por gracia? ¿Estás manifestando y transmitiendo la gracia de Dios a las personas con que te relacionas en la iglesia? Entonces empecemos a ser ministros de gracia. Así que hermanos, sean ustedes bendecidos con el Señor y sean ustedes bendición a otros, trayéndoles la gracia de Dios. Espero que la pasen muy bien. Gracias por estar con nosotros este domingo. Nos vemos dentro de un rato y que el Señor les guarde a todos ustedes. Saludos y bendición a todos.